Hola, soy Virginia Palacios y en esta ocasión quiero hablarles acerca del impacto psicológico de la presencia del coronavirus y algunas herramientas para poderlo manejar y frenar su impacto. Em, Voy a dividir la presentación como en dos partecitas. La primera parte es ver cuáles son las particularidades de esta condición, porque la presencia del coronavirus tiene una serie de características muy particulares que generan un impacto psicológico especial, y la segunda parte, dar algunas herramientas para su manejo adecuado. Eh, no cabe duda que la presencia del coronavirus ha generado un impacto en todas las esferas de nuestras vidas, y obviamente en la parte psicológica no iba a ser menos. Genera un fuerte impacto psicológico. Primero que nada, una de las particularidades de esta situación es que nos encontramos frente a una condición que se considera como si fuera una situación de increíble. O sea, esto no nos está pasando, casi que forma parte más bien de una condición de película. Creo que no, les voy a ir recomendando algunas películas que se asocian un poco con este tema y que nos pueden ayudar todavía a entenderlo mejor. Es una condición que es a nivel mundial. No hay ni tan siquiera como la posibilidad de escapar, ¿no?, de la situación. Es como, bueno, solo está pasando en una parte del mundo y pudiera irme a otro país o a otro sitio, pero realmente el impacto está siendo absolutamente mundial. Se parece a una época de guerra, realmente es como lo más parecido, y la mayoría de nosotros, pues, digamos, tenemos la fortuna, la gran mayoría, de no haber vivido ni una guerra ni una posguerra. Digo la mayoría, pues porque obviamente guerras han existido todo el tiempo, y últimamente también, hablando pues de la condición de Oriente Medio y demás. Pero sí se parece a una situación que quizás eso todavía impacta más a los que no hemos vivido una situación realmente, pues, ni de guerras ni de posguerras. Todavía el impacto psicológico se hace mucho mayor. Bueno, Contagio es una película del 2014 que habla, casi que es como si fuera una especie de un ejemplo, casi muy, 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 muy parecido a la condición que estamos viviendo. Entonces, si la quieren ver realmente, pues es realmente impresionante el parecido con la situación que estamos viviendo. Eh, ¿Cuáles son las particularidades, digamos, que genera la presencia del coronavirus y que puede generar una fragilidad, una mayor fragilidad psicológica? Primero, que a pesar de que esta era una situación que habíamos visto que empezó en China, y que todos lo ubicamos como que, bueno, seguramente que de allí no pasará así, que parece que los chinos están como mal, pero como que era algo que el resto del mundo nos íbamos a escapar. Y casi que aparece una condición en Italia y en España, especialmente Florida, especialmente grave, y de ahí aparece el impacto. Ya vemos que cualquiera de nosotros nos podemos ver afectados. Entonces, la condición sí fue bastante aguda, y eso todavía ayuda a generar una mayor fragilidad psicológica. No es lo mismo superar, por ejemplo, la muerte de un ser querido que vemos que está enfermo, a la muerte de un ser querido que fue a comprar algo a la calle y le atropelló un carro y murió. ¿Sí? Ese impacto, esa condición aguda, esa situación de sorpresa, todavía genera una mayor vulnerabilidad psicológica, y el impacto es mucho mayor. Y esta condición del coronavirus tiene una condición bastante aguda. Constantemente, otra de las particularidades es que el ser humano está viviendo todo el tiempo en una situación de peligro y de hiperalerta constante. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros venimos preprogramados genéticamente, tenemos un buen equipo, tanto físico como psicológico, con un buen arsenal, ¿sí? Con el que hacer frente a las condiciones de peligro. Nuestros niveles de cortisol aumentan, nuestra tasa cardíaca, en fin, ¿sí? Hay una especie de respuesta para la supervivencia de la que venimos muy bien dotados. Pero la condición de peligro y de hiperalerta en el ser humano no puede ser muy larga. Y esta condición particular de la presencia del coronavirus se está volviendo excesivamente larga, lo cual genera una mayor fragilidad y vulnerabilidad psicológica. Esa es otra de las particularidades que lo hacen especialmente, o que nos hacen especialmente sensibles, vulnerables en el aspecto psicológico. Otro de los aspectos que lo hacen particularmente difícil de manejar es la sensación de injusticia que estamos viviendo. Cuando vivimos un tsunami o cuando vivimos un terremoto, bueno, pues hay quien se sigue quejando, y bueno, la presencia, digamos, de Dios y demás, pero esta situación particular del coronavirus tiene un componente como de negligencia,
alguien negligente, bien sean los chinos por su manejo, pues su mal manejo, no sabemos bien qué fue lo que pasó, no sabemos si es que se les escapó de las manos, si era una herramienta, o sea, realmente no tenemos, pero todo el mundo tenemos como una especie de percepción de que ha habido una negligencia y que de alguna manera nos hemos visto involucrados por un fallo de algo. Y entonces esa condición de injusticia todavía nos vuelve más frágiles a nivel psicológico. Otra de las particularidades es la cantidad de incertidumbre que estamos viviendo. No tenemos respuestas. ¿Que cuánto durará? ¿Que cuáles serán las consecuencias? ¿Que si el virus va a mutar? ¿Que hasta cuándo? ¿Que si después sí? ¿Que si después no? ¿Que hasta...? No tenemos. Todo es una incertidumbre. Y si hay algo que el ser humano no soporta vivir, ¿sí? Es la condición de incertidumbre. Queremos respuestas, queremos control. El control nos hace sentir tranquilos. Entonces, la condición de incertidumbre todavía acelera más el impacto psicológico y la condición de fragilidad psicológica se hace mayor. Otra de las particularidades es que esto afecta absolutamente a todos. Esta es una infección de la que nadie nos escapamos. Sí es cierto que hay personas con cierto grado de vulnerabilidad, el adulto mayor, personas con ciertas patologías, hipertensos, inmunosuprimidos, bueno, personas enfermas pues son más vulnerables a la posibilidad de la infección. Pero finalmente, otra de las particularidades que nos vuelve y nos hace más vulnerables y más frágil es que esta infección nos puede afectar absolutamente a todos. Hombres, mujeres, razas, ricos, pobres, absolutamente a todos. Y lo vuelve una condición muy particular. Y además de estas particularidades que hemos señalado, sí existen otros aspectos todavía que pueden generar aún, aumentar la fragilidad psicológica, como puede ser la presencia de enfermedad mental, condiciones particulares, pues familiares difíciles o de condición precaria económica, en fin, otros aspectos que todavía lo pueden hacer mucho más difícil. Eh, Recordemos siempre que la necesidad de control del ser humano es el alimento del ego. Pues muy brevemente, ¿qué es el ego? El ego, digamos que es una estructura psicológica infantil con la que todos venimos preprogramados genéticamente, todos los niños, todos nacemos con una estructura egocéntrica. Creemos que lo que nosotros queremos y lo que nosotros pensamos es lo que tiene que ser. Después es el mundo el que nos va mostrando que no siempre las cosas son como uno quiere. Pero definitivamente si el ser humano no hace un proceso psicológico y no madura, digamos, ese egocentrismo, ¿sí? Pues sigue quedando una estructura psicológica inmadura y se aleja un poco de lo que puede ser una estructura sana. Una estructura psicológicamente sana es aquella que se aleja del egocentrismo. ¿Qué busca el ego? El ego lo que busca es la sensación de controlar. Y si yo tengo el control, pues de una vez tengo el poder. Y como nos ha gustado sentirnos y como al ser humano le gusta sentirse poderoso, pues esa es la condición que llevamos viviendo durante muchos años, especialmente pues la condición especialmente occidental, ¿verdad? La educación occidental es un poco, tú tienes el control, tú tienes el poder. Precisamente el coronavirus lo que nos ha generado, nos ha quitado cualquier posibilidad de control y con eso nos ha quitado toda la posibilidad de poder. Por muchos años, y no sabemos, ¿no?, cuál va a ser la nueva tendencia después del coronavirus, si seguiremos siendo este capitalismo o seguirá siendo un capitalismo modificado. Pero el mensaje capitalista que llevamos durante tantos años es que el capital, lo que tú acumules en capital te va a hacer poderoso y si eres poderoso vas a tener el control. ¿Sí? Entonces acumula cosas o acumulemos cosas, acumulemos títulos, acumular, y eso nos dará poder. Precisamente, ¿sí? El coronavirus nos ha venido a decir que por más que tú tengas o por más que tú acumules, finalmente no, eso no te vuelve poderoso y eso no te quita la posibilidad de control. Quizás sea momento de que de que el coronavirus golpee al capitalismo para darle paso al talentismo, es decir, que el valor esté en el talento de cada uno de nosotros y no en el capital que vayamos acumulando. Posiblemente esa sea una de las nuevas tendencias y casi que ojalá, porque psicológicamente sería bastante más sano. Además, hay una condición que en la sociedad actual, hasta la que hemos estado, digamos, acostumbradas, también hemos vivido negando la muerte en gran medida. Nuestros antepasados eran mucho más cercanos a la presencia de la muerte y se celebraba y todos vivíamos la muerte de una manera mucho más cercana y mucho más real. Hoy día la muerte la mantenemos bastante alejado de nosotros a nivel en muchos aspectos. Sí, celebramos mucho más y está muy bien visto celebrar los cumpleaños y las navidades,
pero la muerte es algo que todavía es como bastante tabú, como que lo alejamos un poco de la realidad, aquello que duele no nos gusta mucho hablar de ello. Esta realidad del coronavirus lo que ha traído es la presencia de muerte muy cercana, algo que no nos podemos escapar y algo que ya ahí sí lo volvemos mucho más real. ¿Sí? Además, la sociedad actual, sí, o por lo menos hasta la que hemos vivido, también nos ha vivido diciendo siempre que si quieres puedes, si quieres puedes, todo lo puedes conseguir, todo lo puedes lograr. Y está bien tener una actitud de motivacional y está bien que tengamos una actitud de superación y de seguir luchando por lo que queremos, pero también siempre que sea parejo y ligado a una actitud de que también somos limitados y que tal vez todo no se pueda. Sí, tal vez, bueno, vamos a intentarlo, vamos a ver qué se puede conseguir con los recursos que tengo, tanto físicos, psicológicos, económicos, culturales, en fin. ¿Sí? Y dentro de eso, pues mirar a ver hasta dónde se puede. Y sí, está bien seguir motivándose y superándose, pero también en un marco de realidad y en un marco de que igual, pues todo no se pueda. Entonces, obviamente, el coronavirus, esto también genera un mayor impacto a nivel psicológico. Bueno, mirándolo desde el punto de vista pues, más positivo, podemos decir que nos podemos unir un poco al concepto de Darwin, ¿no? Que el ser humano crece con el cambio, no con la inercia. Entonces, este es un momento de oportunidad de crecimiento, este es un momento de oportunidad de ser asertivos y de aprovechar la oportunidad no para quebrarnos, sino para aprender y para crecer con ella. El nuevo paradigma mundial es un paradigma de cambio. Se habla mucho, se hablaba mucho y se seguirá hablando del nuevo paradigma laboral, de cómo las condiciones laborales han cambiado tanto. Entonces, ahora ya no vamos a hablar solo de un nuevo paradigma laboral, sino de un nuevo paradigma mundial, porque el impacto del coronavirus va a afectar absolutamente a todos los aspectos de nuestra vida. Bueno, esta es una opción, ¿no? El coronavirus nos da la oportunidad de decidir si me quedo en el miedo constante, qué miedo, me quedo en mi casa, me protejo hasta que esto pase, bueno, puedo ser, o me quedo en la zona de aprendizaje, que bueno, puedo aprender algunas de las consecuencias que implica la presencia del coronavirus, o además de aprender, pues paso también a la zona de crecimiento, a la zona de qué me aportó, de qué he crecido yo con esta experiencia, que seguro que bien manejada desde una perspectiva mucho más asertiva, pues podemos aprender y crecer en esta condición. ¿Cómo aprender y crecer con esta situación? Pues bueno, todos los aspectos que ahora de los que vamos a hablar a continuación no solo aplican a la condición del coronavirus, sino que aplican a todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida y que ojalá no sea solo para ahora, sino para toda la vida. El primer paso para aceptar esta condición es que debemos añadir a nuestra vida una dosis de control, una dosis, perdón, de humildad. Aceptar que no tenemos el control de todo, por lo menos, ¿no? El primer paso para una estructura psicológicamente sana es darnos dosis de humildad, ¿sí? Y asumir que no tenemos el control. Podemos limitar, ¿sí? Podemos minimizar los riesgos de lo que nos pueda pasar. Podemos hacer, obviamente eso está bien, minimizar riesgos es una estrategia inteligente frente a cualquier aspecto en el que nos vayamos a enfrentar, pero también asumir pues, que tenemos los límites, que tenemos una serie de límites y que podemos hacer lo humanamente posible, más de lo humanamente posible no se nos es permitido. Y asumirlo y aceptarlo es una condición, es el primer paso para asumir este momento que estamos viviendo de caos y evitar una mayor fragilidad psicológica. Una persona sana y psicológicamente sana conoce muy bien sus límites. Si ven la figura, es un señor que es delgadito y la sombra o lo que él se cree es un fortachón. Hay veces que hasta ahora, ¿no? Quizás la cultura nos vendía que si uno quiere, puede, no hay límites, somos fuertes, tú siempre eres fuerte. Y eso a veces, pues, digamos que raya con una realidad y en vez de tener una estructura sana, tenemos una estructura delirante. ¿Sí? Si este hombre no ve lo que es realmente y no ve realmente lo que puede y lo que no puede hacer, pues en vez de una persona fuerte, es más bien una persona que no conoce, no se conoce realmente quién es y puede extrapasar sus límites, ¿no? Está bien, lo que les decía es minimizar los riesgos de lo que nos pueda pasar, eso está bien, con lo que tengo, cómo puedo minimizar y hacer lo más inteligente y lo más humanamente posible, pero hasta ahí, sabiendo que no lo puedo absolutamente controlar todo. Arrogancia cero, ese es otro de los puntos que debemos evitar.
La arrogancia es una actitud de superioridad, pero de una actitud de superioridad muy poco sana y muy poco inteligente, ¿sí? La arrogancia es cuando crees quizás y puedes sobrepasar los límites de lo que eres capaz y eso te pone en riesgo. Eh, Memento Mori es uno de los pensamientos y una de las premisas que tenían los romanos. Los romanos, cuando ganaban en alguna de sus, iban vitoreando sus hazañas de que habían ganado alguno de los emperadores, iban vitoreando sus nuevas conquistas, era obligatorio que al lado de cada uno de estos emperadores siempre hubiera alguien repitiéndole la frase Memento Mori. Memento Mori es recuerda que eres mortal, con la intención de que no se diera el riesgo de que el emperador se volviera arrogante, porque sabía que volverse arrogante era ponerse en riesgo a nivel psicológico y no solo, sino volverse menos inteligente y además pues fracturar incluso la posibilidad de poder a la que estaban ni de victoria a la que estaban viviendo, ¿no? Entonces siempre mantener la arrogancia bien controlada era una de las estrategias más inteligentes que tenían los romanos. Eh, Esta es una de mis recomendaciones, la película 100 metros. Creo que de una forma magistral en esta película hacen un poco el reflejo y de una forma, aparte que es una realidad, es una historia real, la historia es muy cruda, es muy difícil, digamos, es muy impactante, pero bueno, en un tono de humor como la saben manejar, la llevan de forma impecable a explicarnos cómo realmente en la vida pueden aparecer momentos, bien sea el coronavirus o una enfermedad, como sea en esta situación, y cómo nos da un golpe de humildad a todos para decir que no podemos controlar todo. Y el ejemplo además del protagonista, de cómo se levanta cada vez que tiene una recaída, cómo sigue luchando, pero también sabe cuáles son sus límites, ¿no? Aprende a entender que puede hacerlo humanamente posible. Y bueno, pues es un ejemplo de vida que ojalá puedan ver, ¿no? La recomiendo muy mucho esta película. El segundo punto para manejar y para evitar una mayor fragilidad psicológica frente a esta condición es este aspecto de desarrollar una empatía equilibrada. Me gusta poner empatía equilibrada porque creo que el coronavirus, una de las cosas que nos muestra es de forma muy sana el hecho de que para cuidar de ti primero debo cuidar de mí. Hasta Cristo lo dice en el Evangelio, ama al otro como a ti mismo. Tampoco dice ama al otro más que a ti mismo. Quizás porque a veces nos confundimos con los mensajes, con que si yo cuido de mí soy egoísta. ¿Sí? En muchos aspectos, yo no sé si religiosos o culturales, nos venden un poco ese mensaje, ¿sí? De que quizás si piensas en ti eres egoísta. Pues realmente me gusta que el coronavirus nos plantee que para cuidar del otro, primero tengo que cuidar de mí. No hay que olvidar que los tres aspectos que definen una mente, una personalidad y una estructura psicológica sana son la humildad, la empatía y la solidaridad, pero todo en un marco de equilibrio. ¿Sí? Lo que les decía, el primer punto es esa dosis de humildad que necesitamos todos para saber que no puedo controlarlo todo. La empatía, ¿sí? Es esa capacidad de ponerme en el punto de vista del otro, ¿sí? Y eso, pero siempre que es equilibrada, siempre que no me excedo en sentir más lo que siente el otro que lo que siento yo, sino en un punto de vista de equilibrio. Y la solidaridad, por supuesto, es uno de los actos más humanos que existen. El ser humano no nació para vivir en soledad, nació para vivir en grupo. Y la estructura que nos ha permitido sobrevivir es yo te ayudo, tú me ayudas, pero en un marco de equilibrio donde hay un gana-gana, donde los dos podamos ganar, donde ojalá cualquier aspecto que planteemos en la vida sea negociable. Y negociar es gano yo, ganas tú, pierdo yo, pierdes tú, los dos. Se trata de cuidar de mí para cuidar del otro y creo que lo dice cada vez que veo esta imagen en un avión, digo, esta es la mayor realidad que podamos tener, ¿no? Es primero póngase usted, en caso de despresurización, primero póngase usted la careta y después póngasela al que tiene al lado. Así es, sí, pero primero dice, cuida de ti, cuando tú estés sano podrás cuidar del otro. Y esto es lo que nos presenta de forma muy sana y de muy necesaria realmente el coronavirus. Quizás en otras condiciones se hablaba más de hay que pensar en el otro, el primero está el otro y demás. Sí, en otras condiciones de catástrofes y demás, la perspectiva no se vendía tanto como que era necesario ese equilibrio de cuidar de mí para cuidar del otro. Eh, Otro tercer punto para manejar esta situación es minimizar la incertidumbre. Les decía inicialmente que uno de los aspectos que más impacto psicológico genera en el ser humano es la incertidumbre, es la falta de respuestas que tenemos. Tenemos una infinidad de respuestas sin responder
Eh, entonces eso todavía genera mucho más angustia. Entonces es mejor tener respuestas puntuales y reales. Es decir, ¿hasta cuándo va la cuarentena? ¿Hasta tal día? Bueno, quizás no, quizás cambie, quizás vivir un poco en el día a día, ¿sí? Y saber hacer unas respuestas muy puntuales y también dentro de un marco de realidad. Es decir, que seguramente muchas de las respuestas no vamos a tener. Así, si la pregunta no es tan general y es muy puntual, podremos minimizar un poco esa situación de incertidumbre. También priorizar siempre permite tomar decisiones. Es decir, con la situación tan difícil que estamos viviendo, lo primero que tenemos que intentar es priorizar, ¿sí? Con la situación, con la realidad que estamos viviendo, primero prioricemos y lo que es prioritario es lo que nos marcará la pauta a seguir las decisiones. ¿Sí? La prioridad marca la pauta. ¿Sí? Y la prioridad, ¿qué es? Pues la prioridad, en este caso, ¿verdad? Que ha sido, está siendo que es en casa, cuide su salud, la prioridad está siendo la salud, la supervivencia por encima quizás de la economía. Esa es la situación en gran medida que estamos viviendo, ¿no? Entonces, siempre la prioridad va a marcar la pauta del resto. Resolver dudas, por favor, en el día a día. Intentemos, aunque luego retomar este punto, pero intentemos no anticipar. Entonces, resolver la duda del día a día. Hasta hoy es lo que hay, hasta hoy es lo que está pasando, cómo está la condición, vivamos el momento del día de hoy y resolvamos las preguntas diarias. Más adelante, poco más podemos saber. La rutina es absolutamente necesaria para marcar y para favorecer una estructura psicológicamente sana. La rutina da orden. El caos siempre nos hace ineficaces. ¿Sí? Y además el caos se vuelve una bola de nieve. Cuando en una situación como la que estamos viviendo, ¿sí? Solemos tener, ya tenemos pérdidas, porque ya hay pérdidas a algún nivel. Perdemos nuestro orden del día, hemos perdido a nivel económico, hemos perdido la proximidad de personas queridas o la posibilidad de estar más cerca de las personas, nuestro ritmo, en fin. Entonces, si lo que hacemos es poner un poco rutina a nuestra vida, vamos a evitar que, ya que tenemos una serie de pérdidas, que no sean más. Y la rutina siempre nos da una sensación de efectividad al acabar el día, que es absolutamente necesaria en este momento de fractura psicológica y en este momento de caos. Entonces, tenemos que tener una rutina a la hora de levantarnos, a la hora de dormir. Esto no son vacaciones, esto no es que me voy a parar a ver hasta que el mundo diga que vuelva a la normalidad y yo me quedo quieto. Tenemos que cuidar también nuestro aseo, nuestra apariencia personal. Comer sano es absolutamente fundamental. Esto no es un momento de, bueno, me lleno la alacena de comida rápida, sino, y hay muchas veces que estamos hablando de protegernos, de no infectarnos, de no contactarnos con el otro para no infectarnos, y nos olvidamos que igual gran parte de nuestro cuidado parte de una alimentación sana y de un estado saludable nuestro. Y quizás con eso podremos hacer más frente a la presencia del coronavirus que tanto protegernos de lo externo, ¿no? Empecemos desde dentro. Entonces, comer sano no es negociable, tiene que formar parte del autocuidado. Hacer deporte, imprescindible. No hemos nacido para estar quietos. Sabemos cómo la quietud produce una cantidad de desajustes a nivel físico y psicológico. Entonces, es obligatorio que saquemos tiempo para movernos, para hacer deporte en la medida de las posibilidades que se puedan hacer. Baños de luz, obligatorio. La luz es necesaria para desarrollar serotonina, aparte de otros vitamina D y demás, pero que nos permite no caer quizás en un cuadro depresivo. Todavía hay personas que son más sensibles y menos sensibles a la presencia de luz y a la presencia de serotonina, pero todos debemos de salir, aunque sea a la ventana o mínimamente donde podamos, a recibir entre 15 y 20 minutos de horas de luz, ¿sí? Para establecer y equilibrar nuestros niveles de serotonina que nos van a permitir o por lo menos van a favorecer a no caer en un cuadro depresivo. El trabajo, el estudio es absolutamente necesario. Hay mucha gente que está haciendo trabajo desde casa, pero hay gente que no puede por las condiciones de su profesión, que no pueden trabajar desde casa, pero eso no les impide también seguir aprendiendo, seguir haciendo cosas, seguir dando un espacio de crecimiento personal. El ocio es igual de necesario también, sabemos, pero cuando uno establecemos una rutina, nos va a dar tiempo absolutamente a todos los aspectos que todos los que estamos nombrando son necesarios, ¿sí? Y cada uno en su justa medida. Y el contacto social, que es absolutamente necesario. El ser humano no hemos nacido para ser individuales y necesitamos para estar física y mentalmente sano de relacionarnos con las personas que queremos. Entonces el contacto social es absolutamente necesario. Eh, bueno, añadiendo y continuando, digamos, con el último punto de las rutinas, pues cuidar las relaciones personales es fundamental.
todo nuestro cerebro, todo nuestro organismo está diseñado para relacionarnos con el otro. Solamente gran parte de nuestra corteza cerebral se diseñó para desarrollar el lenguaje y nuestro lenguaje supuestamente es el más exquisito de cualquier especie precisamente porque lo desarrollamos para podernos comunicar de esa forma tan precisa como lo hace el ser humano, esa capacidad de escribir, esa capacidad de legado que tenemos nosotros que otros animales en principio o no lo entendemos o lo desconocemos, precisamente es porque la condición social es fundamental para la supervivencia del ser humano. La cordialidad es necesaria en las relaciones sociales, pero el cariño es imprescindible para la salud mental. El ser humano podemos encontrar cordialidad en los hoteles, en las tiendas, en los congresos, la gente es súper cordial, ¿sí? Y eso está bien. Cuanto más pagues en un hotel, cuanto más de lujo sea, el personal suele ser supremamente cordial, pero el cariño es eso que es absolutamente imprescindible para la salud mental, es eso con el que no podemos pagar absolutamente a nadie para que nos tenga cariño y el que encontramos en cualquier relación donde su base esté siempre una base amistosa. Entonces es imprescindible cuidar esas relaciones no solo de cordialidad, sino de cariño. Recordemos que la compasión y el altruismo y el ser compasivos con el otro, ser empáticos con el otro, como hemos dicho en el punto anterior, y ser altruista es una condición absolutamente necesaria para la supervivencia del ser humano. ¿Sí? Tener compasión, tener empatía con el otro, compasión es corazón con corazón, o sea, mis sentimientos con el otro y además entiendo cuál es tu condición y te quiero ayudar y además soy altruista también intentándote ayudar. Finalmente ese altruismo es porque lo necesitamos para la supervivencia de todos. No es un altruismo tan 100% tan puro, sino que realmente siempre dando uno también siente que recibe. Entonces eso es una de las características más humanas que existen y precisamente es lo que nos aleja de ser psicópatas. El psicópata precisamente es el que no tiene esa capacidad de compasión ni de altruismo. Bueno, tenemos que minimizar, nos quejamos mucho, ¿no? De que, ay, que la cuarentena, que cuando se va a acabar, que qué difícil, pero también tenemos que intentar evitar dramatizar y dar gracias que estamos en uno de los momentos históricos donde más se nos permite seguir comunicados a pesar de la distancia. Aquí les pongo dos de los ejemplos para que nos sintamos un poquito más felices del momento que estamos viviendo, que es Ana Frank, ¿no? Que vivió 4 años en la azotea de una casa sin prácticamente poderse mover por miedo a que la mataran. ¿Sí? Y finalmente, pues, el final no fue tan agradable como lo esperado. Y él vive en la tragedia de los Andes, que es ese grupo de uruguayos que vivió 85 días, creo que fueron en la cordillera de los Andes en unas condiciones pues absolutamente precarias y sin poderse comunicar, ¿no? Entonces, pues muchos de nosotros realmente somos unos privilegiados y debemos aprovechar las condiciones de la tecnología y aprovecharlas precisamente para comunicar. La descarga emocional en este momento es fundamental. Vivimos un momento en el que el impacto emocional es lo que prima, porque la razón no nos ayuda. No, a través de la razón no estamos obteniendo respuestas. Entonces, obviamente es una condición cuya carga emocional es extra, ¿sí? Y en ese momento de incertidumbre, de no respuestas, de que la razón no nos ayuda, pues todavía el impacto emocional es mucho mayor. Entonces, ese desahogo, esa necesidad de desahogarnos emocionalmente es absolutamente necesaria, pero hacerla de una forma sana. ¿Cómo se puede hacer un desahogo emocional? Pues ya lo dice Goleman, ¿no? En su aspecto de inteligencia emocional. ¿Cómo es una persona inteligente emocionalmente? Primero es aquella que entiende sus emociones y se las respeta. Este es un momento para estar triste, para estar rabioso, para estar asustado, para ¿sí? Cualquiera de las emociones que podamos. Primero que nada tenemos que entenderlas. ¿Sí? Después las podemos controlar. Quiero decir que si nos enfadamos es absolutamente normal y entendible, pero enfadarte de 5, no de 5.500. Ese es el problema, ¿sí? No poner un límite, no poner algo equilibrado. Enfadarse está bien, y más en este momento, y más es entendible. Tener miedo está bien, y más en este momento es absolutamente entendible ese tipo de emociones. Pero evitemos que ese miedo o que ese enfado o que esa rabia sean de 5 y no de 5.000. Si lo evitamos y lo equilibramos, vamos a poder manejar muy bien la situación, pero tampoco negarla, porque cuando negamos las emociones, en algún momento eso nos va a pasar factura. Negar la realidad de nuestras emociones, finalmente, ¿sí? Es ocultarlas y en algún momento
pues van a aparecer de forma mucho más salvaje y mucho más patológica. Dejarlas salir y aprenderlas a manejar y equilibrarlas es lo saludable. Sí, nunca debemos perder la motivación. La motivación es lo que nos va a seguir manteniendo, lo que nos va a seguir manteniendo en pie. Si perdemos la motivación de seguir luchando por la situación que estamos viviendo, así sea muy difícil, ¿sí? Esto nos va a arrastrar, digamos, a una condición patológica. Entonces, la motivación, recuerden que la depresión, que en otras ocasiones hablaremos más detenidamente de lo que es la depresión, pero la depresión es una muerte en vida, es una falta de motivaciones. Bueno, nada pasa, ¿sí? Nada, ya nada es importante, bueno, ya cuando arreglen los gobiernos ya miraremos, pero yo me quedo aquí. No, debemos de seguir intentando a ver con qué podemos aportar en esta situación y en qué podemos crecer. Y obviamente una persona con inteligencia emocional, vuelvo a repetir que es la que es empática, es la que también es capaz de entender la situación del otro en ese marco de equilibrio. La descarga emocional está bien, pero mantengamos la calma, ¿sí? Enfadémonos de 5 y no de 5.000. ¿Sí? ¿Cómo podemos a veces manejar? Todos sentimos, debemos como dibujarnos mentalmente un semáforo en el que uno siente a veces en qué momento va a perder el control. A veces yo suelo sentir mucho pues una angustia así como muy fuerte en el estómago, otro siente muchísimo calor, otro siente que las manos le hormiguean. Bueno, entonces cuando uno siente esa sensación ya de que va a perder el control, es mejor que uno se detenga, salga un momentito, incluso puedes ir al baño, tomes un respiro y después seguramente que con eso, ya con ese tiempo de no haber explotado en ese momento, te va a dar la posibilidad de manejar muchísimo mejor la situación, no hacer daño a nadie. Es muy difícil que una situación, aparte que las palabras y lo que decimos son como las balas, una vez que las lanzamos no vuelven para atrás y no sabemos el daño y el impacto que pueda generar. Una bala puede caer fuera, ¿sí?, del objetivo o puede caer y matar a alguien también, ¿no? Y las palabras a veces y los comentarios que hacemos pues pueden generar ese dolor. Muy brevemente les cuento para que uno no se fracture. A veces queremos ser tan fuertes en las situaciones como esta o como cualquier otra, ¿no? Que somos como el camello de un jeque árabe que decía, yo tengo el camello más fuerte del mundo, nunca habrá un camello como el mío. Mi camello es capaz de hacer un trasteo de todo el palacio en un solo viaje. Y todo el mundo, no puede ser. Ese camello, ¿dónde? A ver, ¿cómo? Un trasteo en un solo viaje puede llevar todo el trasteo de todo un palacio como el suyo en un solo viaje. Entonces cogió al camello, le impuso toda la carga, la cama, todos los muebles, todas las alfombras, todos los adornos y el camello quieto. Miren, miren cómo aguanta mi camello. Y todo el mundo asombrado con la fortaleza de ese camello. Y cuando ya iba a darle paso al camello para que fuera a llevar el trasteo al otro palacio, una señora le dijo, un momentito, que a este camello se le ha caído esta plumita de aquí. Ya le pongo la plumita y que sí. Al ponerle la pluma, el camello se revienta. ¿Qué quiere decir esto? Pues que muchas veces nos queremos fracturar, o sea, mantener como ese camello, nos hacemos cargo de más cargas de las que podemos y finalmente a veces el mínimo detalle puede llegar a fracturarnos. El problema no fue evidentemente la pluma, el problema fue toda la carga que llevaba el camello. Entonces hay que evitar esas situaciones de sobrecarga. Bueno, otro de los aspectos para evitar esta fragilidad es compartir siempre los malos momentos. Tenemos que evitar lo que se llama la triangulación del silencio. Esto a veces pasa cuando hay una situación muy difícil entre los miembros de la familia. Muchas veces, por ejemplo, ante un diagnóstico de una enfermedad o ante lo que estamos viviendo, entonces nadie quiere compartir, nadie quiere decir que está triste por no preocupar al otro. Sí, mejor pues no preocupa al otro, mejor no digo nada, no, pero ¿para qué? Pero pobre mi mamá, pero pobre mi esposo, pero pobre mis hijos, no, mejor no digo nada. Y eso finalmente acaba alejándonos más, pues porque hoy casi que no voy a llamar, pues ¿para qué voy a llamar hoy que tengo un mal día, mejor no llamo, casi que no hablo. Entonces finalmente eso acaba distanciándonos más de las personas queridas que precisamente, ya lo venimos diciendo, es tan necesario para superar en estos momentos. Entonces debemos evitar esa triangulación de silencio, muy al contrario, pues compartir también. Hay veces que, hombre, no es cuestión igual de hacer un drama todos los días ni de repetir lo mismo, pero sí de vez en cuando decir, hoy tengo súper mal día, llorar 10, 15 minutos con alguien querido, sí, no va a pasar absolutamente nada, la otra persona lo va a entender, incluso a veces lloran un poco los dos, generalmente uno llora 10, 15 minutos y después vuelves a retomar fuerzas, desahogas y vuelves a retomar fuerzas de a caminar, porque es lo que tenemos que hacer, repito, que sin motivación no nos vamos a quedar, ¿no?
pero por favor evitemos alejarnos más. Así como compartimos los buenos momentos, los cumpleaños, los nacimientos, las bodas, los bautizos, pues este es un momento que también es necesario compartir. Y siempre piensen si a ustedes no les gustaría realmente que alguien que está mal les dijera, hoy estoy mal hoy, sí, sería sano, ¿verdad? Pues ustedes también háganlo, hagámoslo todos, realmente. Recuerden una pequeña historia de que no existe un dolor pequeño, ¿sí? De que todos los dolores tienen su cabida y todos los dolores son importantes. Resulta que un señor se levantó una mañana con una uña encarnada y le dolía mucho esa uña encarnada. Y dijo, voy a ir al médico porque me duele terriblemente, claro. Bueno, fue al médico y en la sala de espera vio que salían muchos pacientes de cáncer, muchos y muchos pacientes muy mal de esa consulta. Y cuando llegó su turno le dijo, no, doctor, yo vengo porque tengo esta uña encarnada. Y entonces el doctor le dijo, ¿usted no ha visto la cantidad de pacientes que yo he atendido hoy? Esos sí eran enfermos, ¿no? Usted con una uña, con esta minucia viene aquí a quejarse. Uy, sí, doctor, qué vergüenza con usted. Se devolvió a su casa, le dijo a la esposa, qué vergüenza con ese doctor, yo con una uña encarnada y aquí todo el mundo con cáncer, bueno, unos pacientes supremamente graves y yo con una uña encarnada. Entonces la mujer, oye, sí, qué vergüenza, ¿no? Pasaron los días, esa uña se infectó, ese hombre hizo una septicemia y se murió. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que no hay dolor pequeño, que respetemos nuestros dolores, que efectivamente habrá gente que está peor, pero eso no significa que no tengamos la necesidad de dar espacio a nuestro dolor y que muchas veces esos dolores que en principio parecen tan pequeños, pues finalmente pueden volverse algo tan grave como esa uña encarnada o esa septicemia. ¿Mm? Bueno, otro de los aspectos fundamentales en este momento es no anticipar. Eh, ¿Por qué? Porque generalmente en este momento en el que hay tanto caos, solo anticipamos hacia lo negativo. No, la situación económica va a quedar terrible, cómo va a pasar, el virus seguro que no se va a limpiar de un día para otro, hasta cuándo va a durar y qué tal mute el virus. O sea, realmente son todas las anticipaciones que podemos hacer casi que vaticinan hacia algo que no sea muy positivo. Entonces, esto nos va a hacer sentir que vamos a ser menos capaces de afrontar lo que nos viene. Y repito, sentirse uno que no tiene control, que no tiene poder, que no vamos a poder sentirnos capaces de manejar la situación, pues obviamente eso fractura más nuestra estructura psicológica y nos hace sentir peor. Entonces, evitemos anticipar, intentemos vivir un día a la vez, un día a la vez y asumir con lo que cada día nos vaya trayendo de la forma más eficaz posible, pero sin tener mayores aspiraciones hasta que ya poco a poco por la situación que estamos viviendo pues vuelva un poco a una condición de mayor normalidad. Esta situación del coronavirus se asemeja bastante, lo han asemejado bastante con lo que pasó con el Titanic, ¿no? La arrogancia que se manejó con el Titanic antes de zarpar es un poco la arrogancia del capitalismo que estábamos viviendo. Uno con poder, uno con buen capital, sea el que fuera, ¿verdad? Pues, y especialmente el económico, era poderoso y nada lo podía derrumbar, ¿no? ¿Qué va a poder derrumbar? Como decían en el Titanic, antes de zarpar, este barco ni Dios lo podría hundir, ¿no? Muy pretencioso ese comentario. Finalmente, en su primer viaje, un iceberg lo derrumba. ¿Sí? Eso es un poco lo que nos está pasando ahora. Estamos viviendo un poco como si hubiéramos vivido el naufragio del Titanic. Y en este momento hay dos opciones, o flotamos o nos hundimos. Pero ante hundirse, mejor flotar. Lo que ocurre es que flotar pues cansa. Estamos mojados, tenemos hambre, tenemos frío, tenemos calambres. ¿Sí? Flotar no es fácil. Pero ante este momento, hasta que lleguemos a la orilla, ante hundirse o flotar, tenemos que saber flotar. Ya sabemos que es incómodo, ya sabemos que llegaremos a la orilla en algún momento y ahí las herramientas, la forma de manejarnos será diferente. ¿Sí? Pero seremos un poco más fuertes, un poco más capaces, un poco más seguros cuando pisemos tierra firme, pero en este momento mantengámonos flotando. Y el último punto es, ante una situación como la que estamos viviendo, ser agradecido es una de las condiciones de mayor salud psicológica o que mayor salud psicológica nos pueda aportar. Ser agradecido evita una actitud derrotista. Cada dosis de agradecimiento minimiza la derrota. Algo habrá para agradecer, algún aspecto habrá para agradecer de lo que estamos viviendo. Con esto no quiero banalizar el dolor que muchas familias están viviendo y decir, bueno, qué agradecimiento pueden decir muchas de las tragedias que escuchamos. No quiero banalizar el dolor de nadie, pero realmente sigamos, por lo menos en la medida que mayor posible, agradecer lo mínimo que podamos en el día a día.
y cada agradecimiento evitará una actitud derrotista. Y lo quise sacar realmente como de enumerarlo, porque en cualquiera de los aspectos no podemos evitar una condición de no alejarnos desde la condición espiritual. Yo no concibo el ser humano sin espiritualidad. No estoy hablando de religiones, pero sí estoy hablando de un marco espiritual. Entonces, este es un momento para fomentar nuestra espiritualidad, para estar en contacto diariamente con un ser superior, el que ustedes quieran. Puede ser más religioso o puede ser una perspectiva amorosa de superioridad, la que ustedes quieran, pero sí necesitamos todos diariamente una dosis de espiritualidad, ¿sí? Donde dejemos y donde entendamos, porque la espiritualidad nos hace humildes y humildes es el primer paso a una estructura psicológicamente sana y a una persona que sana también desde su estructura psicológica hasta todo su desarrollo de su personalidad. Entonces la espiritualidad nos permite ser un poquito más humilde, nos permite dejar entrar a Dios en nuestras vidas y que Él ejerza la parte que le corresponde y nosotros hagamos nuestra parte. Y no olviden nunca que es preferible aprender y crecer que renegar de la situación. Y esta es la opción que yo les propongo. Es una situación difícil, no la voy a negar. Para algunas personas no es difícil, es muy difícil, no se puede negar. Pero bueno, intentemos aprender y crecer más que renegar de lo que estamos viviendo. Y no olvidar que la solidaridad y la gratitud va a ser los que nos va a seguir manteniendo unidos y que la solidaridad es el cimiento del mantenernos juntos en esta sociedad y que necesitamos más solidaridad y más gratitud y menos competitividad. Y el mundo nos lo ha pedido y este es uno de los grandes aprendizajes de la infección por coronavirus, ¿no? Que con competencia no vamos muy lejos, con solidaridad y gratitud sí. Muchísimas gracias.